Hola, ¿qué tal a todos? Yo creo que si estamos listos, son las 11 de la mañana en punto y podemos comenzar con el curso del día de hoy. Pues bienvenidos sean todos en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán. Nos da mucho gusto esta mañana de hoy, viernes 10 de julio, tener una capacitación más sobre pues los temas que hemos considerado que pues definitivamente son de la mayor relevancia para pues todos quienes estamos de alguna manera no trabajando en temas de capacitaciones y esta mañana de hoy esta capacitación enlaza muy bien con la capacitación que tuvimos el día de ayer, si tuvieron oportunidad de verla y si no pues está ahí en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán en el Facebook. Pues ayer nos platicaba ENSA Consultores pues básicamente todos los lineamientos y todo lo que, bueno, lo más relevante, lo más importante que tendrían que tener hoy cualquier servicio de alimentos para poder operar de una manera segura. Y hoy está con nosotros de nuevo y les agradecemos enormemente a ENSA Consultores que esté con nosotros la mañana de hoy para hablarnos un poco desde otra perspectiva, ¿no? Ayer era un poco, como comentábamos ayer, un poco desde adentro del servicio de alimentos, de quienes trabajamos en un servicio de alimentos, pero hoy le pedimos a ENSA Consultores que pues nos platicara un poco también de cuáles serían esas obligaciones también de quiénes somos consumidores de alimentos, ¿no? Un poco cómo nos debemos de comportar, finalmente cuál es también nuestra obligación para mantenernos segura y también les pedimos, por supuesto, que nos ayuden también un poco con tips, recomendaciones, pues también del tema de higiene de alimentos en casa, ¿no? Que pues eso también es súper importante que lo tengamos presente y que de alguna manera pues recibamos hoy, es súper indispensable recibir este tipo de capacitaciones. Así que quiero darles la bienvenida. Otra vez nos acompaña la maestra Yukari Rodríguez. Hola Yukari, buenos días, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Y hoy nos acompaña también aquí en este curso del día de hoy, nos acompaña el licenciado en nutrición Pablo Manuel Pech Álvarez. Hola Pablo, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias Pablo. Les voy a platicar un poquito de la formación del licenciado Pablo. Él es egresado de la UADY, él es consultor en ENSA Consultores con un enfoque en inocuidad de servicios de alimentos y tiene formación como supervisor de servicios de alimentos con enfoque en la productividad. Así que pues les dejo en las mejores manos para la capacitación del día de hoy. Ya saben cómo funciona la dinámica aquí en Zoom. Tenemos la parte de preguntas allá abajito en su menú y pueden hacer preguntas, comentarios que ustedes necesiten y con mucho gusto al final de la sesión, tanto la maestra Yukari como el licenciado Pablo pues nos harán el favor de irnos ahí comentando y retroalimentando cualquiera que sean sus dudas. Y también en la página de Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán, bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos. Y pues también ahí en la parte de comentarios, quien quiera hacer algún comentario, tenga alguna pregunta o alguna duda, pues con mucho gusto estamos para servirles. Pues sin más por el momento, Yukari, Pablo, les dejo la cámara y les dejo compartir pantalla. Buenos días y nos vemos en un ratito. Muy bien, buen día, Ile. Muchísimas gracias por la invitación. Pues nuevamente estamos aquí. Muchísimas gracias a todos también por estar aquí. Como comentaba Ileana, es muy importante el hecho de lo que podemos hacer hoy en casa, pero también cuando nos toque salir, también tenemos que enfocarnos mucho a lo que nos corresponde como parte de nuestra responsabilidad. Así que espero que les agrade el tema que venimos a compartirles hoy. Y bueno, hoy me acompaña mi compañero consultor Pablo, que él me va a apoyar mucho en la parte de lo que es esta presentación. Considero que nos va a traer cosas interesantes que nos va a compartir, así que también nuevamente con toda la confianza, ahí vamos a estar pendientes ahí en el chat de las preguntas, de las respuestas, para que así todos salgamos de dudas y hagamos lo mejor posible, lo que tengamos a nuestro alcance para ahora sí contrarrestar esta situación que estamos pasando el día de hoy y lo que hemos estado pasando desde ya varios meses atrás. Por lo tanto, la intención de esta plática principalmente es traerles aquellas estrategias, aquellos tips, aquellas acciones que muchas veces las pasamos por desapercibidos. O sea, uno piensa que no son importantes cuando
Ahora sí, lo básico es lo fundamental. Es decir, lo básico es lo esencial ante esta situación que estamos viviendo. Por lo tanto, aquí les traemos algunas acciones que podemos realizar en casa. Sí vamos ahora sí a dirigirlo hacia un enfoque de aplicación inmediata, porque estoy segura que tú ya lo puedes realizar en tu casa, todo esto es lo que vamos a ver. Y si tienes alguna duda, te pido por favor que me lo compartas en el chat, alguna inquietud, y con mucho gusto le damos respuesta. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que cuando uno sale de casa, hay muchas acciones que tenemos que seguir. Lo primero, como platicábamos el día de ayer, lo primero es ser responsables con lo que nos toca hacer. ¿Y qué nos toca hacer? De desarrollar las acciones, realizar las acciones que nos marcan las autoridades sanitarias. Esa es la parte fundamental de todo esto. Hay que lavarnos frecuentemente las manos, hay que tener cuidado al momento de estar transportándonos de nuestro lugar, de nuestro hogar hasta nuestro lugar de trabajo y viceversa. Hay que tener esos momentos de que cuando llegues a casa no abraces a nadie, o sea, no te sientes en ningún mueble, etcétera, para que ahora sí no propaguemos las infecciones por la contaminación que podamos tener. Cámbiate de ropa, date un baño y ahora sí a disfrutar de la familia. Es muy importante tomar en cuenta que todo lo que nos han indicado las autoridades sanitarias tenemos que llevarlo a cabo. Por lo tanto, vamos ahorita a entrar en tema de lo que debemos hacer en casa y después hablaremos un poquito más de este enfoque de lo que debemos hacer hoy para combatir lo que es el COVID. Entonces, por favor, le voy a dejar ahora sí el micrófono a mi compañero Pablo para que nos vaya aportando su experiencia en este ámbito de la higiene en casa. Por favor, Pablo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues buenos días a todos. Hoy vamos a hablar, como dice, una de las actividades esenciales que hacemos en casa, pues es preparar alimentos, ¿no? Como medida esencial para sobrevivir, ¿no? Y en lo cual hay que tener siempre establecidas pues nuestras medidas de higiene necesarias durante la manipulación de alimentos para que pues nosotros mismos no seamos un vehículo de transmisión de enfermedades, ¿no? Por lo tanto, si hablamos de higiene de alimentos en casa, digo, podemos tardar horas y horas hablando, ¿no? Porque hay muchísimo de qué hablar al respecto. Sin embargo, nuestro objetivo el día de hoy pues, es darle las herramientas, herramientas importantes para aplicar estos procesos de higiene pues, en nuestras casas en este tiempo. ¿Okay? Siempre es importante considerar, perdón, permítame un momentito. A ver, siempre es importante considerar que los alimentos hay una serie desde su cadena de producción de todos los alimentos, desde que se producen los alimentos, ya sea en las granjas, durante los cultivos, en productos de pesca, desde que se procesan en las plantas respectivas procesadoras, desde que se transportan en los supermercados o restaurantes, y para finalizar, ya sea para consumo en restaurantes o en este caso de lo que nos vamos a enfocar en nuestras casas, pues desde el inicio hasta el final, hasta que el alimento ya es consumido, hay una serie de factores donde los alimentos pueden contaminarse, ¿no? Siendo desde, repito, la misma, los granjas, los cultivos, donde las heces fecales de los animales pues llegan a los cultivos, como el de los vegetales, verduras, frutas, etcétera, ya sea también por contaminación por agua, que esta agua esté contaminada, o nosotros mismos siendo vehículos de transmisión de enfermedades en donde no controlemos todos los procesos de higiene que le corresponden durante la manipulación de los alimentos. ¿Okay? Antes que nada, antes de empezar con las medidas que es importante considerar desde que compramos los insumos, cuando los almacenamos y cuando los preparamos, es importante primero que veamos una serie de conceptos y características que vamos a estar, nos van a servir conforme vayamos avanzando para que todos estemos en la misma sintonía. Es importante considerar que cuando hablamos de higiene de los alimentos, se refiere a todas las medidas que nosotros realizamos durante la manipulación de los alimentos y que aseguran que estos sean
seguros, o sea, sean inocuos. Repito, todas las medidas que nosotros realizamos durante la manipulación de alimentos, de manera que estos sean seguros a la hora de consumirlos, es decir, sean inocuos. Y cuando hablamos de inocuo, se refiere a que la inocuidad se refiere a que es aquello que no causa daño. Es decir, cuando hablamos de inocuidad alimentaria, nos referimos a que los alimentos que nosotros vamos a consumir sean seguros, es decir, no representen ningún daño a la salud. Y como tal, como manipuladores de alimentos, pues cómo manejamos los alimentos, pues directamente con las manos, ¿no? Por lo tanto, a las partes del cuerpo humano que están en contacto directo con los alimentos y equipo, claro está, durante su preparación y servicio, pues le vamos a conocer como superficies vivas, ¿sí? Cuando veamos qué son las superficies vivas, estamos hablando que son las manos. E incluso en muchos ámbitos, las superficies vivas se refiere tanto tanto hablando desde la punta de los dedos hasta los codos, ¿ok? Porque muchos procesos de preparación de alimentos pueden involucrar los codos, por ejemplo, cuando hablamos de productos de panadería, repostería, etc. ¿Okay? Entonces, siempre cuando hablemos de higiene de manos, es importante también considerar no solo las manos como tal, sino también todo lo que son los antebrazos. Vamos a pasar a ver dos conceptos que muchas veces se toman como similares, pero van de la mano, pero tienen significados totalmente diferentes, ¿ok? Tienen que estar los dos siempre cuando hablemos de higiene, ¿ok? Estamos hablando de la limpieza y la desinfección, tomando en cuenta que la palabra limpiar o limpieza se refiere a quitar la mugre visible, es decir, cuando quitamos de un alimento o una superficie, limpiar, estamos quitando la suciedad o mugre visible. Pero cuando hablamos de reducir el número de microorganismos, háblese de bacterias, virus, parásitos, etcétera. Cuando hablamos de reducción del número de microorganismos presentes en una superficie o alimentos, estamos hablando de procesos de desinfección. ¿Okay? Repito, desinfección es reducir el número de microorganismos presentes en un alimento o superficie. Puede ser mediante agentes físicos como el calor, principalmente, agentes químicos, como químicos que nos utilizamos para desinfectar, o ambos siempre a un nivel de inocuidad, ¿okay? A un nivel de manera que el alimento pues es seguro para consumo humano, ¿okay? Sí es importante que identifiquemos la diferencia entre estos dos, porque más adelante vamos a ver nuestro procedimiento de higiene que involucra en ambos. Muy bien. Es importante que cuando hablamos de manipulación de alimentos, higiene durante la manipulación de los alimentos, es importante considerar que hay muchos riesgos sobre contraer enfermedades transmitidas por estos alimentos, ¿okay? Que les conocemos comúnmente por las siglas ETAs. Las ETAs son enfermedades transmitidas por alimentos, las cuales pues son enfermedades originadas por comer por comer o consumir agua o alimentos contaminados, ¿ok? Y claro está, sus efectos pueden ser graves y si no los tratamos a tiempo, muchos de ellos pueden incluso llevarnos hasta la muerte, ¿ok? Y estoy seguro que, bueno, si no es que la mayoría o si no es que todos hemos pasado alguna vez en nuestras vidas, habremos sentido algunos de estos, conocidos uno de estos síntomas, ¿no? Que tenemos aquí, tales como náuseas, vómitos, diarrea, incluso puede presentarse fiebre, dolor de cabeza, lesiones en características de la piel, pues debido a las infecciones o intoxicaciones que pudieran presentarse, ¿no? De manera que, repito, si nosotros podemos incluso tener síntomas leves, pero también dependiendo de la gravedad o qué tan contaminado estaba nuestro alimento, pues puede llevarnos a síntomas muy graves, que si no los tratamos a tiempo, repito, pueden incluso llevarnos hasta la muerte, ¿ok? Por eso hay que tener muy en cuenta estos síntomas. Y claro está, ¿quiénes nos causan estas enfermedades? Pues estamos hablando de los microorganismos, ¿no? Que son aquellos seres vivos tan pequeños que no podemos verlos a simple vista, o sea, no pueden verse a simple vista por el ojo humano, ¿ok? Siempre, o sea, únicamente pueden observarse por el microscopio, ¿ok? Y es importante considerar que cuando hablamos de microorganismos, por ejemplo, si hablamos de bacterias, como sabemos, no todas las bacterias son malas, ¿no? Hay muchas bacterias que nos sirven para producir leche, queso. Nosotros tenemos una microbiota, donde en nuestro intestino grueso, en nuestro colon, tenemos millones y millones de bacterias que son buenas para o sea, tienen funciones muy importantes para nuestro cuerpo. Por lo tanto,
aquellos microorganismos los cuales nos causan enfermedades o nos van a causar una enfermedad, les vamos a conocer como microorganismos patógenos. ¿Okay? Son aquellos microorganismos que nos causan enfermedades. Y claro, hasta aquí tenemos algunos ejemplos como bacterias, virus, parásitos, y los mohos, ¿no? Los hongos. ¿Okay? Podemos mencionar, hay muchos tipos de microorganismos patógenos, ¿no? O sea, podemos hablar, aquí les presento algunos ejemplos, como el Clostridium botulinum, que suele encontrarse comúnmente en productos enlatados que puedan estar en mal estado, ya sea que estén golpeados, abollados, oxidados, por ejemplo. Microorganismos o bacterias como la E. coli o la Salmonella, que sí son muy importante considerar estas porque son muy peligrosas. Las podemos encontrar comúnmente, por ejemplo, en carnes crudas o vegetales, sobre todo los de hojas verdes, las hortalizas. La salmonela como, por ejemplo, en el huevo, en el pollo crudo. Otros microorganismos como la Staphylococcus aureus, es una bacteria que la podemos encontrar comúnmente en alimentos que se preparan muchas veces directamente sobre las manos, sobre todo si no tenemos una adecuada higiene personal y de manos. Si estornudamos sobre un alimento, si hablamos, muchas veces estamos hablando y no lo vemos, pero estamos sacando saliva, ¿no? Y luego estamos hablando sobre los alimentos, pues es importante tomar en cuenta esto, porque bacterias como el Staphylococcus aureus pueden contaminar estos alimentos. Y otras como el Vibrio cholera, que podemos encontrarlo comúnmente en aguas contaminadas, y claro está, en peces, mariscos, o sea, pescados y mariscos que estuvieron expuestos a aguas contaminadas, y así podemos mencionar muchos más, ¿no? Tales como virus, como el virus de la hepatitis A, parásitos como por ejemplo las tenias, que pueden encontrarse en carne de cerdo, carne de res crudas, los cisticercos, muy peligrosos, ¿no? En carne de cerdo cruda. Entonces, hay muchos microorganismos por los cuales es importante considerar la parte de la higiene durante la manipulación de alimentos para que nosotros mismos no seamos un vehículo de transmisión de enfermedades también. ¿Okay? Y bueno, aquí es importante considerar, antes de empezar a ver los lineamientos de higiene que vamos a ver, o las medidas de prevención de higiene durante la manipulación de los alimentos, que es importante que sepamos que las bacterias hay ciertos requisitos para los cuales fácilmente crecen y se reproducen. ¿Okay? Digo, aquí vamos a ver de manera rápida varios de ellos, siendo uno de estos es que las bacterias, en este caso, las bacterias prefieren alimentos, sobre todo, que son altos en proteínas. Es decir, las bacterias utilizan aminoácidos, utilizan proteínas para crecer y reproducirse. ¿Okay? Es decir, tener en cuenta que vamos a conocer como alimentos potencialmente peligrosos aquellos que son altos en proteínas, principalmente las de origen animal. Claro está, hay alimentos de origen vegetal altos en proteínas, pero sí ahí tienen mayor riesgo los alimentos de origen animal en cuanto a crecimiento de bacterias. Y creo que de cierta forma todos estamos conscientes de ellos, ¿no? Las carnes crudas, por ejemplo, los alimentos en sí, tener mucho cuidado con los alimentos altos en proteínas, tales como huevo, leche, queso, carne de cualquier animal, háblese de res, cerdo, pollo, pescado, etc. ¿Ok? Entonces, aquellos alimentos altos en proteínas, es importante tener mucho cuidado con ellos porque las bacterias prefieren las proteínas para crecer y reproducirse. También la humedad, ¿ok? La humedad, las bacterias fácilmente crecen en ambientes húmedos, sobre todo igual cuando hablamos de alimentos que son altos en humedad, ¿ok? Fácilmente pueden generar un crecimiento de bacterias. Por ejemplo, si hablamos de la leche, entre una leche líquida y una leche en polvo, ¿cuál tiene menor vida en aquel? Claro está, pues la leche líquida, ¿no? Por la mayor cantidad de humedad que tiene, a diferencia de la leche en polvo que ya le quitaron la mayor cantidad de humedad posible, ¿ok? La acidez. La acidez, así como muchas bacterias pueden resistir a la acidez, lo conocemos como las bacterias acidófilas, hay muchas bacterias que mueren con la presencia de acidez, pero hay otras bacterias que son resistentes a la acidez, como comúnmente le conocemos las bacterias acidófilas o acidofílicas, ¿ok? Por lo cual, hablando en el ámbito de higiene de los alimentos, la acidez lo vamos a tomar como no es una garantía de que mate o reduzca o elimine bacterias, ¿ok? Por lo tanto, muchas prácticas en las que pensamos que la acidez, el limón, vinagre, por ejemplo, estamos como método de matar bacterias, puede ser que sí, pero puede ser que no, pero entre ese sí que no, nunca debemos bajar la guardia, por lo tanto, vamos a considerar como la acidez no es una garantía por la cual
haya una reducción de bacterias. ¿Okay? Muy importante la temperatura. ¿Okay? La evidencia nos dice que las bacterias crecen y se reproducen entre 4 y 60 grados, es decir, mayor a 4 grados y menor a 60 grados. Ese rango de temperatura que le vamos a conocer como zona de peligro de temperatura es ese rango en el que las bacterias fácilmente crecen y se reproducen. Por lo tanto, hay que tratar de que los alimentos pasen el menor tiempo posible en ese rango de temperatura. ¿Okay? También vamos a hablar del tiempo. ¿Okay? La evidencia nos dice que como máximo no podemos, tenemos que evitar que el alimento pase no más de 2 horas a temperatura ambiente, porque aproximadamente después de ese tiempo, hay un crecimiento, se ha demostrado que hay un crecimiento importante de bacterias. Por lo tanto, esos dos son muy importantes, la temperatura y el tiempo. Sobre todo estamos hablando que en la región donde vivimos, pues somos una zona muy calurosa, ¿no? Y donde muchas veces dejamos expuesto o así a temperatura ambiente el alimento. Y cuando son épocas de mucha calor y mucha humedad, pues fácilmente se nos echan a perder los alimentos, ¿no? Entonces hay que tener mucho control sobre estos dos. ¿Okay? Y por último, el oxígeno. Así como hay muchas bacterias que pueden vivir sin oxígeno, hay muchas bacterias que mueren sin la presencia de oxígeno. Pues actualmente, hoy en día, la industria alimentaria, uno de los métodos que utiliza para alargar la vida en aquel de sus productos, uno de ellos es el empacado al alto vacío, que digo es muy común en la industria alimentaria, ¿no? Donde muchas veces no se podemos observar en el súper o en algún supermercado, por ejemplo, que hay productos que están empacados donde la bolsa está completamente pegada al producto, ¿no? Donde ya quitaron la mayor cantidad de oxígeno, de manera que sí se va a echar a perder en algún momento ese alimento, pero su vida en aquel aumenta. ¿Okay? Como un método de alargar la vida en aquel. Por lo tanto, cuando pensemos en qué requisitos necesitan las bacterias para crecer y reproducirse, tengo que pensar en estos 6. La comida, la humedad, la acidez, la temperatura, el tiempo y oxígeno. Y con base a esto, y ahorita lo que vamos a ver enseguida, los procesos que nosotros hagamos antes, durante y después de la manipulación de alimentos, debemos tener muy conscientes estos para evitar el crecimiento de bacterias. Si se fijan, si nosotros utilizamos las iniciales de cada uno de estos, podemos pensar en formar la palabra chato, ¿no? La C de comida, H humedad, A acidez, temperatura, la T de tiempo y la O de oxígeno. ¿Ok? Entonces digo, para tener en cuenta como una facilidad, ¿no? La palabra chato. ¿Y por qué tengo en rojo temperatura y tiempo? Pues debido a que de estos 6, la temperatura y el tiempo, pues nosotros cuando manipulamos alimentos podemos tener control de estos. Y si nosotros no tenemos control ni de la temperatura ni del tiempo, pues estamos generando nosotros mismos un crecimiento de bacterias. Claro está, cuando hablamos de manipulación de alimentos, es muy importante tener en cuenta este concepto que es contaminación cruzada, y quizá muchos estén familiarizados con el mismo. ¿Okay? ¿A qué nos referimos cuando hacemos con la contaminación cruzada? Es cuando pasamos microorganismos de un alimento crudo a uno cocido, o un alimento crudo a un alimento que esté listo para consumirse. Por ejemplo, una práctica común en nuestros hogares, cuando usamos tablas, ¿no? Una tabla limpia, donde cortamos carne cruda de cualquier animal, y si esa tabla no la lavamos y la desinfectamos, y le utilizamos esa misma tabla para picar frutas y verduras, o para manipular alimentos que ya estaban cocidos, quiere decir que estamos pasando bacterias de alimentos crudos a estos alimentos ya cocidos y listos para servirse. Por lo tanto, estoy haciendo esto, por eso se llama contaminación cruzada. Estoy pasando microorganismos de un alimento a otro. ¿Ok? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. ¿Okay? Sobre el uso de tablas y de cuchillos, que son productos, utensilios básicos de cocina, ¿ok? Y puede ser que directamente sí lo podemos hacer en la misma tabla, pero me dicen ustedes, no, bueno, yo no lo hago en la misma tabla, pero lo hago con otra tabla. Pero si yo utilizo otra tabla, pero utilizo el mismo cuchillo con el que corté la carne cruda, ¿okay? Digo, estoy haciendo lo mismo. Indirectamente estoy pasando bacterias de un alimento crudo a un alimento cocido u otro alimento que ya estaba listo para consumirse. Entonces hay que tener muy en cuenta esta práctica, ¿no? De evitar hacer esta contaminación cruzada. Si voy a manipular alimentos crudos, ¿ok? Y tengo que utilizar otra tabla para manipular alimentos cocidos o frutas y verduras que ya estaban lavadas y desinfectadas, por ejemplo.
O si, bueno, solo tengo una, bueno, la lavo, la desinfecto y la puedo utilizar para otros alimentos. ¿Okay? Una de las estrategias en la cual podemos evitar la contaminación cruzada, muchas veces, bueno, puede ser que en muchos lugares tengan tablas de colores, que bueno, quizá piensen, no, está muy bonita las tablas de colores y todo, ¿no? Pero pues o sea, está pensado para evitar la contaminación cruzada, ¿no? Cada tabla de color, pues se debe utilizar para diferentes grupos de alimentos, ¿no? Incluso hay muchas tablas que dentro de la misma tabla pues está el dibujo del alimento, ¿no? Donde principalmente si es tabla verde debemos utilizarla para frutas y verduras, si es azul para pescados y mariscos, digo, si es roja para carnes rojas, blanca se suele utilizar para lácteos o incluso para panes, amarilla para aves, y muchas veces digo, en marrón o café, digo, para alimentos cocidos, ¿no? Esto como tal, una estrategia más para evitar la contaminación cruzada, en donde tengamos identificado qué alimentos voy a utilizar para manipular, qué tablas voy a usar para manipular, perdón, determinados alimentos, ¿ok? Digo, si no tengo colores distintos, color de tabla, bueno, solo tengo una. Siempre es importante aplicar el método de lavado y desinfección antes de manipular otro alimento en la misma tabla. Y además de la contaminación cruzada, podemos identificar otros 3 tipos de contaminación, ¿ok? Por microorganismos, claro está. La contaminación biológica, la contaminación química y la física. Cuando hablamos de contaminación biológica, estamos hablando que es una forma en que las bacterias llegan a los alimentos, principalmente por nosotros mismos. Un ejemplo muy común de cómo hacemos contaminación biológica es no lavarnos las manos antes de manipular alimentos. Es decir, que vamos a empezar a cocinar, por ejemplo, y no nos lavamos las manos. Ya agarramos muchísimas superficies que pueden ser que no estén sucias, pero estaban contaminadas. Y me pongo a manipular o cocinar alimentos, estoy pasando microorganismos a través de mis manos. ¿Ok? ¿Y cómo rompo esta contaminación o cómo interrumpo esta contaminación? Pues con un adecuado procedimiento de lavado de manos, una medida básica de higiene. Contaminación química, ¿ok? Cuando un exceso de productos químicos pueda llegar a un alimento, ya sea que se me pueda caer accidentalmente sobre el alimento, o sea, un detergente, un cloro, por ejemplo. Puede ser también cuando si yo utilizara solución desinfectante en concentración muy elevada, ¿ok? También hay un riesgo de contaminar el alimento, hay un riesgo de que yo pueda intoxicar. Yo puedo intoxicarme yo o puedo intoxicar a alguien más. ¿Okay? O incluso, ¿no? Al momento de enjuagar mis trastes, no los enjuago bien y se quedan con detergente y luego yo coloco alimentos, digo, es otro método para hacer contaminación química. Y por último, la contaminación física, que es cuando en nuestro alimento, o sea, es cualquier objeto que no le pertenezca al alimento. ¿Ok? Cuando el alimento llega a algún objeto, por ejemplo, un pedazo de plástico o un cabello que encontremos en el alimento, un clip, no es una grapa, digo, pueden presentarse muchos casos, ¿no? O sea, pero sí es importante considerar que si es cualquier objeto que no pertenece como tal al alimento, estamos hablando de una contaminación física. ¿Ok? Entonces ya hablamos de 4 tipos de contaminación. Contaminación cruzada, contaminación biológica, contaminación química y contaminación física. Entonces, ya hablamos de las características que requieren, o sea, cuáles son las características que necesitan las bacterias o que requieren las bacterias para crecer y reproducirse, y hablamos de los tipos de contaminación, y es muy importante que tengamos estos 2 subtemas en cuenta, porque ahorita vamos a empezar a las medidas de higiene que debemos realizar o implementar antes, durante y después de la manipulación de alimentos, y estos conceptos son muy importantes a tener en cuenta. ¿Okay? Muy bien. Y claro está, perdón, nosotros, hay muchos vehículos de transmisión de enfermedades, ¿ok? Entre ellos, nosotros mismos podemos ser vehículos de transmisión de enfermedades. ¿Okay? Si estamos manipulando alimentos estando enfermos, ¿ok? Hay muchísimo riesgo de que el alimento se contamine y de esta forma yo pueda enfermar a otras personas. También podemos identificar otro vehículo de transmisión de enfermedad de las plagas, ¿ok? Que digo, puede ser más común de lo que se piensa. Las plagas son vehículos de transmisión de enfermedades porque pueden transportar bacterias a través de sus patitas, por ejemplo.
sobre todo si vienen después de estar sobre la basura. El no lavar bien nuestros trastes, o sea, que, tenemos prisa, lavamos como sea, y luego se quedan restos de comida, ¿no? En los trastes, en los platos, en los vasos, ¿no? Entonces, esos restitos que se van quedando en los utensilios, digo, con el tiempo van generando un crecimiento de bacterias, por lo cual pues, yo contamino los alimentos que voy a consumir. Y otros como, por ejemplo, que si mi agua está contaminada, es decir, que no esté clorada, que entre un exceso de polvo, de tierra en mi cocina, por ejemplo, ¿no? Son otros ejemplos de vehículos de transmisión de enfermedades. Bien. ¿Quién podríamos decir que es el principal vehículo de transmisión de enfermedades? Estamos hablando que nosotros, o sea, el manipulador de alimentos. Es decir, nosotros que cocinamos, que manipulamos alimentos, somos el principal vehículo de transmisión de enfermedades, sobre todo si estamos enfermos. E incluso, digo, todas las actividades que hacemos en cocina, pues dependen de nosotros. Por lo tanto, si no controlamos o sea, si no evitamos contaminar los alimentos, si estamos generando un crecimiento de bacterias con las características que ya vimos de Chato, nosotros estamos somos un vehículo de transmisión de enfermedades. Muy bien. La higiene personal. Es muy importante tomar en cuenta que la higiene personal es sumamente importante, y digo, desde niños nos enseñan, ¿no?, en la escuela de que tener una adecuada higiene personal, ¿ok? Hablando en higiene de alimentos, digo, las personas, si no tenemos un adecuado aseo personal, podemos también ser vehículos, o sea, como ya les comenté, vehículos de transmisión de enfermedades. Si nos enfermamos a cada rato, si nos bañamos, si nos lavamos las manos, ¿ok? Nosotros podemos estar siendo o transmitiendo enfermedades a través de los alimentos, ¿ok? Aquí les pongo un ejemplo de un ciclo, ¿ok? Cuando una persona está enferma y no se lava las manos, por ejemplo, y está estornudando, está tosiendo, ¿ok? Y no tiene una adecuada higiene de manos, en la cual manipula alimentos, pues obviamente este alimento se contamina, ¿ok? Y si otra persona consume alimento contaminado, pues también se va a enfermar, y así podemos hacer un ciclo, ¿no? En el cual es importante una medida tan básica de higiene que, repito, desde chiquitos nos enseñan, ¿no? Cada cuándo debemos lavarnos las manos, ¿no? Antes de comer, después de ir al baño, ¿no? O sea, y creo que hoy en día, digo, tenemos más conscientes en el contexto actual de la contingencia sanitaria, estamos más conscientes ya del lavado de manos, ¿no? De cada cuándo debemos lavar las manos, las veces que sea necesario, ¿ok? Entonces, siempre es importante, antes de manipular alimentos, siempre lavarse las manos, ¿ok? O sea, una medida tan básica de higiene que puede evitar muchas enfermedades. Otras medidas de higiene personal, pues obviamente, además de lavarse las manos, puede ser que yo me lave las manos, pero si mis uñas están largas, están sucias, digo, estoy haciendo lo mismo, estoy contaminando los alimentos. Muchas veces puede ser que chispas, pienso, ay, me hizo mal la carne que comí, ¿no? Y puede ser, y le echamos la culpa como que puede ser que estaba echada a perder, pero no pensamos como que qué otra cosa pudo haber pasado. Quizá la carne no hubiera estado en mal estado, ¿no? Y no nos preguntamos que, bueno, ¿y mis uñas cómo estaban? ¿No? Puede ser que o sea, no tener en cuenta que a lo mejor no fue la carne, sino tal vez mis uñas o mis manos que no estaban lavadas, ¿no? Digo, para tener en cuenta. Cabello recogido, ¿no? O sea, es importante igual cuando para evitar algún tipo de contaminación física, de que el alimento llegue a cabellos, es importante tener el cabello recogido en cocina, ¿ok? Otro ejemplo de contaminación física, pues sería que el alimento quede un anillo, una pulsera, digo, por lo tanto, siempre cuando vamos a manipular alimentos, se recomienda que no se tengan pulseras, anillos o algún otro objeto que pueda contaminar los alimentos, ¿ok? Entonces es importante que antes de manipular alimentos tengamos en cuenta estas medidas de higiene personal. Además de la higiene, sí es importante que pues nuestras áreas, en este caso, ¿no?, de cocinas, de nuestros equipos, utensilios, pues estén limpios y desinfectados correctamente. Claro está. Digo, puede ser que yo cuido mi higiene personal, puede ser que yo cuido las características, o sea, cuido la temperatura, el tiempo y todo, pero si mi plato, mi vaso, mi recipiente, mi olla, mi cacerola, mi meseta, mis tablas están sucias o no están bien lavadas, digo, también es otro vehículo de transmisión de enfermedades. Por lo tanto, digo, aquí les presento rápidamente un procedimiento de limpieza y desinfección que podemos aplicar en nuestras casas. ¿Ok? Recuerden que mencionábamos al principio que cuando hablamos de limpieza y desinfección tienen que ir de la mano, pero tienen significados diferentes. Recordemos que la limpieza es
quitar la mugre visible, y desinfección es reducir el número de microorganismos. Siempre como primer paso, claro está, cuando voy a hacer mi procedimiento de limpieza y desinfección, por ejemplo, van de cuenta que yo voy a usar una mesa o una tabla, por ejemplo, o una meseta. ¿Qué tengo que hacer primero antes del proceso de higienización? Primero tengo que preparar mis productos químicos, claro está. Digo, siempre los químicos hay que tener en cuenta que, pues, estamos hablando que son peligros en nuestro hogar, ¿no? Hay químicos que son muy peligrosos y si no los usamos adecuadamente, podemos provocar algún accidente, ya sea por inhalación, por ingestión, digo, que me pringó en los ojos, etcétera. Siempre es importante que los químicos los mantengamos en un lugar específico, en un lugar resguardado, ¿ok? Alejado de los alimentos. Y siempre es importante, digo, acostumbrarnos a leer las etiquetas de los químicos, ¿ok? Muchas veces ahí nos dicen las medidas de prevención que debemos tener al usarlo, ahí nos dice cómo utilizar el producto, qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer, ¿ok? Por lo tanto, es importante acostumbrarnos a leer las etiquetas de los químicos para saber cómo los vamos a utilizar, ¿ok? Y un punto muy importante es que los químicos no se deben combinar. Digo, una práctica común que muchas veces hacen en los hogares es combinar los químicos, ¿no? Para que sea más efectivo. Cuando en la misma etiqueta nos dice que no debemos combinar los químicos, ¿ok? Porque puede haber un riesgo de algún accidente igual, ¿ok? Muchas veces la combinación que muchos hacen, ¿no? Es combinar mi detergente, mi Fablo, mi detergente para lavar, le pongo cloro, ¿no? Para que funcione mejor. Y cuando está que el cloro nos dice, si leemos la etiqueta, que no se debe combinar con nuestros productos. Claro está, cuando combinamos cloro con detergente, la función que me interesa del cloro es desinfectar. Y si yo le empiezo a combinar con otros químicos, digo, va a reducir su función de desinfección. ¿Ok? Entonces, siempre preparo primero mi detergente, ¿ok? Agua con detergente y mi solución desinfectante. Tienen que ir separados, porque los procesos de limpieza y de desinfección son por separado. No combino, repito, químicos de detergente y desinfectante. Siempre es importante considerar que la misma etiqueta nos dice, por ejemplo, un químico muy común de uso doméstico es el cloro, ¿ok? Nos dice que el cloro es corrosivo, ¿no? Digo, la misma imagen de que nos indica el peligro nos dice que es corrosivo, ¿ok? Entonces es importante que si nos dice colócate guantes al utilizarlo, pues nos debemos colocar un gran guante para proteger y que no nos caiga directamente sobre las manos. Y bueno, hoy en día para desinfectar podemos tener varios químicos que tienen la función de reducir microorganismos, ¿no? Como el cloro, el yodo, otro que se conoce como sales cuaternarias de amonio, que cuando hablamos de desinfectantes es importante que los preparemos en una concentración adecuada. Nada de que, por ejemplo, preparamos ¿cómo preparas tu solución de cloro? 1 litro de agua y un chorro de cloro. No. O sea, sí es importante establecer cantidades específicas de acuerdo a lo que nos diga la etiqueta de nuestro producto. ¿Ok? Entre esos tres, digo, del que más fácil acceso tenemos, pues es el cloro, ¿no? Y el mismo cloro nos dice que para desinfectar tanta cantidad por mililitros de agua. En el ámbito de higiene de alimentos, cuando hablamos de solución desinfectante de cloro, hablamos de que debemos utilizarlos a ciertas concentraciones, digo, además de los otros químicos. Cuando hablamos de cloro, debemos manejarlo en el área de manipulación de alimentos a una concentración de 200 partes por millón. Cuando hablamos de concentración, estamos hablando que deberíamos manejar para desinfectar equipos y utensilios y superficies 200 partes por millón. ¿Cómo yo llego a esas 200 partes por millón? Digo, en un cloro aproximadamente, diluyendo, repito, aproximadamente 4 mililitros por litro de agua. Digo, pues puede variar un poco entre marca y marca de cloro, dependiendo qué tan concentrado no esté de hipoclorito de sodio. ¿Ok? Pero, digo, una cantidad aproximada es preparar puede ser un atomizador, en un recipiente, que por cada litro de agua yo le echo 4 mililitros de cloro aproximadamente, para que yo llegue a una concentración de 200 partes por millón. ¿Ok? Entonces, ya que preparo mi detergente, ya que preparo mi solución desinfectante, ahora sí voy a dar inicio a mi proceso de limpieza y desinfección. Es decir, ¿qué tengo que hacer primero? Primero, si yo voy a desinfectar una barra, por ejemplo, ¿no? Para donde ahí voy a manipular alimentos, ¿okay? ¿Qué tengo que hacer? Quitar suciedad libre. Es decir, esa suciedad libre en la que no está pegada a la superficie. Es decir, puede ser polvo,
o migajas, por ejemplo, o suciedad que no esté adherida, que yo fácilmente lo puedo quitar con un trapo. ¿Ok? Después de esta actividad, ¿qué tengo que hacer? Lavar. Ahora sí, agarro mi detergente, ¿ok? Puede ser preparado en un recipiente, y con un trapo o una fibra paso el detergente por toda la superficie. ¿Ok? O sea, que no se me olvide todas las esquinas, etc. Después de aplicar mi detergente, ¿qué hago? Enjuagar, es decir, con agua simple. Puede ser que con el mismo trapo o con otro trapo. Enjuago, es decir, con agua simple quito el detergente, ¿ok? Que esté bien, tengo que asegurarme que esté todo el detergente se haya eliminado, ¿ok? Y posteriormente de enjuagar, desinfecto, ¿ok? Aplico mi solución desinfectante que ya estaba preparada, ¿ok? Y aquí, si yo voy a aplicar mi solución desinfectante con un trapo, aquí es muy importante tener en cuenta que el trapo que yo utilice para desinfectar no puede ser el mismo que yo utilice para lavar y enjuagar. Tiene que ser un trapo específico para desinfectar, ¿ok? De preferencia, digo, de un color claro, ¿no? O sea, de preferencia siempre utilicemos colores claros, pero sí tiene que ser un trapo específico para desinfectar. O si no, perdón, puedo aplicar un atomizador con mi solución desinfectante. ¿Ok? Yo preparo solución desinfectante con un atomizador y lo aplico por toda mi superficie. Aquí es importante que los químicos desinfectantes los dejemos actuar por la cantidad, el tiempo que nos dice la etiqueta, es decir, dejar actuar por 5 minutos. Entonces, dejo actuar mi desinfectante por el tiempo que me diga, 5 minutos, entre 5 a 10 minutos, ¿no? Digo, es tiempos que suelen mencionar mucho en las etiquetas. Ya una vez que aplico mi proceso de desinfección, pues seco, o sea, aplico mi proceso de secado, que digo, es más común, digo, ya sea que yo paso un trapo, que ojo, también tendría que ser exclusivo, o si no, pues dejo a que se seque a temperatura ambiente, que digo, es lo que usualmente muchos hacemos, ¿no? Pero bueno, ¿ok? Entonces, ¿qué hago primero? Retirar suciedad libre, luego lavo, luego enjuago y por último desinfecto. Repito, el proceso de lavado y desinfección tienen que ser procesos separados. Muy bien, ya tomamos en cuenta la parte de la higiene, la limpieza y la desinfección, digo, ahora sí vamos a hablar sobre las medidas que les recomendamos al momento de comprar alimentos, cómo almacenarlos y cómo prepararlos. Y cuando hablamos de compra de alimentos, digo, ya sea que vayamos a algún súper o algún mercado, por ejemplo, ¿no? Para consumir productos locales, ¿ok? Es importante tener en cuenta que debemos tener o estructurar nuestra visita, es decir, tener un orden adecuado al momento de elegir productos. Es decir, siempre es importante priorizar o tener en cuenta que los productos de refrigeración o congelación debemos elegirlos de último. Mencionábamos hace rato que una de las características que necesitan las bacterias para crecer y reproducirse es la temperatura. Entre 4 a 60, por arriba de 4 grados y menor a 60 grados, las bacterias fácilmente crecen y se reproducen. Por lo tanto, siempre que vayamos, por ejemplo, a un súper y vamos a agarrar algún alimento refrigerado o congelado, lo hagamos o que sea de último, para que o sea, el tiempo en el cual vamos a exponerlo a temperatura ambiente no sea tanto, a diferencia que si, por ejemplo, entre lo primero que hacemos cuando vamos al súper va a ser agarrar alimentos refrigerados y congelados, y luego nos vamos a productos no perecederos, luego a frutas y verduras, o sea, es tiempo que ese alimento está perdiendo su temperatura, ¿ok? Por lo tanto, siempre es importante considerar que de preferencia siempre vayamos por los alimentos no perecederos, ¿ok? Enlatados, por ejemplo, conservadores, etcétera, frutas y verduras, y de último nos vamos a los productos refrigerados o congelados, ¿ok? Para cuidar, repito, esto de para evitar la pérdida de temperatura por el menor tiempo posible, porque todavía tenemos que ir a caja a pagar, tenemos que transporte de nuestra casa mientras lo almacenamos, digo, es tiempo que el alimento está perdiendo su temperatura y pues puede ser que haya un crecimiento de bacterias, ¿ok? Siempre cuando vayamos al supermercado, siempre verificar la limpieza e integridad de los empaques, es decir, que el empaque no esté roto, que no esté abierto, las latas que no estén golpeadas, que no estén oxidadas. Muchas veces, como estrategia que para sacar producto, muchas veces hay ofertas de
no sé, 4x2, ¿no? Y digo, muchas veces son buenas, solo que muchas veces, digo, hay que tener en cuenta revisar las fechas de caducidad o las fechas de consumo preferente, porque en general, o en ocasiones, están próximas a vencer. Entonces, si yo checo la fecha de caducidad o el consumo preferente y está próxima a vencer, y yo sé que no la voy a consumir en ese tiempo, digo, pues de preferencia no agarrarlas, ¿no? Por eso es importante que, digo, estemos pendientes, ¿no? Que tengamos ese tiempo para dar una revisada a la fecha de caducidad o de consumo preferente de los alimentos. Y cuando hablamos de fecha de caducidad de consumo preferente, hay que diferenciar entre una y otra, ¿no? Cuando hablamos de fecha de caducidad, o muchas veces tiene como expiración, es una fecha límite, en la cual después de esa fecha el producto no debe ni vender, o sea, no debe venderse ni consumirse. O sea, después de esa fecha el fabricante ya no nos garantiza que el producto sea seguro. Por lo tanto, cuando hablamos de fecha de caducidad, estamos hablando que es una fecha límite y después de esa fecha ese producto no debe venderse ni debe consumirse. A diferencia cuando hablamos de una fecha de consumo preferente, o muchas veces lo menciona con otras palabras, por ejemplo, mejor consúmase antes de, es otro ejemplo de consumo preferente. Incluso los productos más comunes donde podemos observar son pan, harinas, por ejemplo, en el pan blanco, digo, es un ejemplo muy común de que tiene fecha de consumo preferente. La fecha de consumo preferente, pues como su nombre lo indica, es una fecha de expiración en donde, de acuerdo a las normativas de la Secretaría de Salud, nos dice que después de la fecha de consumo preferente, ese producto no debe comercializarse, pero sí puede consumirse, ¿ok? Digo, quizá, por ejemplo, si hoy estamos 10 de julio, ¿no? Es un ejemplo. Tiene como fecha límite o de consumo preferente, ya pasó, estamos que mi pan blanco dice fecha de consumo preferente 10 de julio. Y hoy estamos, por ejemplo, 11 de julio, 12 de julio, ¿ok? Quizá a lo mejor ya no esté tan fresco el pan, pero todavía tiene, o sea, está bueno, o sea, quizá ya perdió frescura, pero todavía está bueno, o sea, para consumirse. En este caso sí lo podríamos consumir. Claro está, si nosotros vemos que ya tiene moho, ya está echado a perder, pues obviamente no lo vamos a consumir. Pero digo, a lo que voy es que hay diferenciar entre la fecha de caducidad y consumo preferente, ¿ok? Al momento de comprar nuestros productos. Es importante también revisar las características organolépticas de los alimentos. ¿Qué son esas características organolépticas? Son esas características en las cuales nosotros, de olor, color, textura, en general apariencia de alimentos, en la cual nosotros, ¿cómo nos fijamos que un alimento está en buen estado o en mal estado? O sea, ¿qué checamos? Su textura, ¿no? Checamos si su textura, si está suave, si está duro, si está firme, dependiendo de qué alimento se hable. Checamos su olor, ¿ok? Que tenga un olor característico de ese alimento. Su color nos indique si está bueno o malo, o que esté maduro o no esté maduro, ¿ok? Esas son las características organolépticas, esas características que nosotros podemos detectar con nuestros sentidos de olor, vista, tacto, etc. Y bueno, digo, por mencionar un ejemplo, digo, hablando de carne cruda, por ejemplo, ¿cómo revisamos una carne cruda, ya sea de cerdo, res, por ejemplo, que esté en buen estado? Pues a través de su olor. De la carne de cerdo, por ejemplo, tiene su olor característico de carne de cerdo, y no, a veces cuando tiene un olor ya no característico es que ya nos estamos dando cuenta que ya no está buena esa carne. También otro con los que podemos basarnos, la textura, ¿ok? Si está firme todavía, ¿ok? Si el color está brilloso, está el color como un rosado característico de la carne de cerdo, ¿ok? Y así ir con los demás alimentos. Hablamos de carne de res, carne de res, que debe ser un tono más rojo, carne de pollo, ¿ok? Y así con los demás pescados, por ejemplo, que la textura esté firme, ojos saltados, húmedos, que la boca todavía tenga ¿cómo llamarle? Elasticidad al momento de hacer la prueba, ¿ok? Escamas que estén en buen estado, branquias brillosas, etcétera, ¿no? Digo, a eso me refiero con las características organolépticas, esas características por las cuales nosotros nos basamos para ver si un alimento está en buen o mal estado, ¿ok? Es importante cuando hablamos de alimentos refrigerados y congelados, considerar las temperaturas, por lo que ya habíamos hablado. Cuando hablamos de un alimento refrigerado, este no debe pasar de los 4 grados.
Y cuando hablamos de un alimento congelado, este no debe pasar los menos 18 grados centígrados, ¿ok? Esas temperaturas son las que nos aseguran que, de manera que no haya un crecimiento de bacterias. Repito, alimentos refrigerados no debe pasar de los 4 grados y los alimentos congelados de los menos 18 grados centígrados. ¿Okay? Es importante, aquí un punto muy importante, siempre igual cuando vayamos escogiendo nuestros alimentos, lo vayamos colocando en una bolsa o en el carrito, evitar la contaminación cruzada. Es decir, que no juntemos los alimentos crudos con el resto de los alimentos, que tengan su separación, de manera que no haya un contacto que provoque una contaminación cruzada. Lo mismo cuando vamos a empacar, si tenemos bolsas o caja, por ejemplo, que lo embolsemos en una bolsa, o sea, los crudos tienen que estar por separado del resto de los alimentos. Y lo mismo cuando los vayamos a transportar hacia nuestras casas, ¿no? O sea, los alimentos crudos deben estar separados del resto de los alimentos, de manera que se evite la contaminación cruzada. ¿Okay? Y bueno, una práctica muy importante y que hoy en día ha tomado mucha relevancia como medida de prevención para evitar contagios, pues en este caso por COVID-19, es la desinfección de insumos de estos productos al llegar a nuestro hogar. Digo, en este caso, como ya les había comentado al principio de la licenciada Yukari, este proceso de desinfección, ya digo, nosotros que llegamos, nos cambiamos o nos bañamos, pero también los insumos al momento de ingresar a nuestro hogar, pues estos deben ser desinfectados. Digo, limpiados y desinfectados. Otro punto muy importante, ya que compramos los productos, ¿qué sigue? ¿Cómo los vamos a almacenar? Puede ser que yo elegí bien los productos, no hice contaminación cruzada, está en su temperatura, pero si mi almacén no es el adecuado y es un almacén que está totalmente cerrado, donde no pasa aire, donde es un área húmeda, donde entra mucha plaga, digo, no estoy haciendo nada, porque también hay riesgo de que se descomponga y que se contamine por estas plagas. Por lo tanto, siempre el área donde nosotros vayamos a almacenar nuestros productos en nuestra casa, digo, debe ser un área protegida, digo, lo más mayor que se pueda protegida contra plagas, que esté limpia, claro está, que esté fresca, o sea, que tenga ventilación, que esté seca, o sea, que no tenga mucha humedad. La humedad, digo, en los cereales, por ejemplo, digo, le va creciendo humedad rápidamente, entonces es importante tener en cuenta que sea un área protegida, limpia, fresca y seca. Claro está, también es importante que ningún alimento esté colocado directamente sobre el piso, digo, de preferencia a una altura mínima de 15 centímetros respecto al piso, para evitar igual cualquier tipo de contaminación, y la rotación adecuada que le vayamos dando a nuestros productos. ¿Okay? Porque puede ser que muchas veces podemos hacer que compramos productos, no sé, enlatados, ¿no? No sé, de algún alimento en específico. Y compramos y volvemos a comprar y los que están en nuestro almacén se van para atrás. Y los nuevos los ponemos adelante. Y luego así vamos haciendo. Y luego el que está atrás nunca se consume y va a pasar, llega a su fecha de caducidad y cuando lo vemos, digo, ya caducó. ¿Okay? Entonces es importante aplicar esta rotación adecuada de los productos que le conocemos como el sistema PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Es decir, lo que llegó de primero va adelante y lo que llegó después atrás. Es decir, si yo tengo una lata, por ejemplo, 2 latas de frijol y compré otras 3, pues las nuevas las voy a colocar atrás para que esas 2 que estaban pues se consuman lo más pronto posible. ¿Okay? Claro está que si las latas que traigo hoy caducan antes de las que están adelante o las que ya tenía yo ahí, si tienen fecha de caducidad antes, claro está, obviamente, como caducan antes, pues van a ser mi prioridad consumirlas, por lo tanto, van a ir o adelante y van a ser mi prioridad de consumo. Siempre basándonos con la fecha de compra y la fecha de caducidad para dar rotación adecuada a todos mis productos. ¿Okay? Y bueno, cuando hablamos de alimentos en refrigeración y congelación, digo, aquí sí es muy importante. Siempre que hablemos de temperaturas, digo, hay que cuidar mucho esta parte. Entonces, cuando tengamos nuestro refrigerador, digo, estar pendientes de que esté funcionando correctamente para que nosotros mismos muchas veces nos damos cuenta de que ya no está funcionando, ya no está enfriando adecuadamente. Entonces, digo, hay que darle mantenimiento, o sea, repararlo, mantenimiento. Entonces, sí, siempre que hablemos de temperaturas, hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, siempre debo asegurar que mi refrigerador esté funcionando correctamente
que esté enfriando y congelando correctamente. Ya hablamos de las temperaturas, de no más de 4 grados en refrigeración y menos 18 en congelación. ¿Ok? Que haya limpieza y orden en mi equipo, en mi refrigerador. Digo, muchas veces, cuando hablamos de limpieza en refrigeradores, digo, chispas, digo, para muchos puede ser como que muy complicado, ¿no? Entonces sí es importante que nuestro equipo de refrigeración y congelación, digo, esté siempre ordenado, limpio, con la rotación que ya hablamos, la rotación adecuada de los productos, ¿ok? Sobre todo en estos que la vida en aquel es menor, digo, hay que trabajar mucho esta parte de la rotación de los productos, ¿ok? Siempre es importante tener en cuenta que no sobresaturar el refrigerador, que muchas veces cuando está muy saturado, ya no enfría adecuadamente, o sea, la temperatura no llega a todos los productos, o tener mucho cuidado al momento de no tapar la ventilación, porque si no tapamos la ventilación y el aire ya no sale y pues ya no enfría los alimentos. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener en cuenta. Repito, siempre que hablemos de temperaturas hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en la región en la que nosotros vivimos, donde hay mucho calor y mucha humedad, digo, fácilmente los alimentos se echan a perder, ¿no? Y empiezan las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Diarrea, vómitos, náuseas, etcétera. Muy bien, ya hablamos de compra, de almacén, ahora vamos a hablar de la preparación de los alimentos, ¿ok? Todos los procesos en los cuales nosotros realizamos para cocinar los alimentos como tal, digo, manipularlos. Vamos a hablar primero de una práctica, digo, muy importante que debe ser el lavado y desinfección de frutas y verduras, por el cual tiene su proceso, un proceso específico para hacer esta higienización de frutas y verduras, el cual básicamente son los mismos pasos de los que hablamos anteriormente: lavo, enjuago, desinfecto. Tienen que ser procesos separados, la limpieza y la desinfección. Lavo, enjuago, desinfecto. Claro está, preparo mis productos químicos, mi agua con jabón y mi solución desinfectante. Ahora, la solución desinfectante que yo vaya a utilizar para frutas y verduras, pues no puede ser, el químico que yo voy a utilizar no puede ser con la misma cantidad con la que yo voy a utilizar el químico para desinfectar equipos, superficies. Estamos hablando que vamos a desinfectar alimentos, entonces la cantidad tiene que ser menor. Y repito, aquí debemos basarnos de lo que nos digan las etiquetas de los productos, ¿ok? Por ejemplo, el cloro, digo, es muy común que en su etiqueta diga que para frutas y verduras tal cantidad por litro de agua, ¿ok? Aquí digo, hablando de químicos como el cloro o el yodo, ¿no? Aquí nada más les presento la concentración. Hace rato hablábamos de concentraciones. En el caso de cloro, hablamos de cuando preparamos una solución desinfectante para frutas y verduras, esta debe ser de 50 partes por millón, ¿ok? Es decir, aproximadamente 1 mililitro por cada litro de agua. En muchas etiquetas lo mencionan como tantas gotas por litro, 8 gotas por litro de agua, ¿no? O 10 gotas por litro de agua. Digo, hay que también basarnos en lo que diga la etiqueta. Digo, pero aproximadamente, nuestra concentración en caso de cloro, al usar, es un químico, repito, que es muy accesible para las personas como desinfectante. Cuando hablamos de solución desinfectante de frutas y verduras, debe estar a una concentración de 50 partes por millón, aproximadamente de 1 mililitro por litro de agua. Y si hablamos de yodo, pues 12.5 partes por millón, que digo, ahí suele variar bastantito dependiendo de la marca de cloro, pero suelen ser 1.5 mililitros por litro de agua, ¿ok? Y digo, podemos encontrar otros desinfectantes, como por ejemplo ácidos orgánicos, el ácido paracético, entre otros, ¿ok? Entonces, el proceso es lavo, es decir, pieza por pieza, dependiendo, aquí sí depende como de qué fruta o vegetal estemos hablando, ¿ok? Si hablamos, por ejemplo, de lechugas, sí es importante primero deshojar la lechuga y quitar las hojas que estén oxidadas, las maltratadas, y lavar hoja por hoja bajo el chorro de agua. Muchas veces aquí es importante considerar que muchas veces las lechugas, cuando vamos deshojando, empezamos a encontrar tierra dentro, ¿no? Entonces, por eso es importante el proceso de lavado, ¿ok? En este caso, el chorro de agua, hoja por hoja, vamos eliminando contaminantes, tierra, por ejemplo. En el caso de cilantro, perejil, que vienen así en racimos, epazote, etcétera. Si el racimo es grande, pues yo tengo que hacer al chorro de agua, de racimos pequeños en racimos pequeños, al chorro de agua. Si hablamos de verduras o frutas que son por pieza, y ahí sí es importante, digo, aplicar igual pieza por pieza, tallarlas con un cepillo, ¿ok? Con agua o un jabón, o sea, tallarlas pieza por pieza, sobre todo muy importante los tubérculos, los que crecen bajo la tierra, bueno, papas, zanahoria, rábano, etcétera.
¿ok? Que luego en sus comisuras pueden tener alojada tierra. Entonces es importante tallarlas pieza por pieza. Y esto es muy importante. Si nosotros utilizamos un cepillo para tallar frutas y verduras, este debe ser exclusivo para lavado de frutas y verduras. Es decir, no debo utilizar el que uso para trastes y uso el mismo para frutas y verduras. Entonces, no. Tiene que ser un cepillo o un estropajo diferente. O sea, exclusivo solo para frutas y verduras. ¿Ok? Entonces, ya una vez que lavo, como ven en la imagen con el cepillo, enjuago, es decir, quito el detergente y por último lo meto en mi solución desinfectante. Ojo, en la concentración y en los tiempos indicados, ¿ok? Repito, como el que vimos anteriormente. En este caso, si hablamos, por ejemplo, cloro, que por mencionar un ejemplo, que es un químico que tenemos comúnmente de fácil acceso, aproximadamente 50 partes por millón, y el tiempo igual entre 5 a 10 minutos, que digo, la misma etiqueta, repito, el producto nos dice que dejar mojado mínimo 5 minutos o 10 minutos, ¿no? Dependiendo qué frutas o verduras se trate, si es cáscara suave, si es cáscara gruesa, pero por eso, repito muchas veces, hay que acostumbrarnos a leer las etiquetas de nuestros químicos, ¿ok? Entonces, al momento de desinfectar, en la concentración y el tiempo indicado por el fabricante del producto. Una vez que yo desinfecte las frutas y verduras, solo las voy a dejar escurrir, no las vuelvo a enjuagar. ¿Por qué? Porque la concentración, digo, es la necesaria para desinfectarlas y no es necesario que yo vuelva a enjuagar mis frutas y verduras. ¿Ok? Entonces, repito una vez más. Lavo, enjuago y desinfecto. Y posteriormente solo dejo escurrir mis vegetales, ¿ok? Mis frutas y verduras. Con respecto a descongelación de alimentos, ¿ok? Hay métodos que sí nos permiten, que se permiten o que se recomiendan utilizar para descongelar alimentos, ¿no? Digo, los más comunes que descongelamos pueden ser las carnes, tal vez, ¿ok? Entonces, los métodos por los cuales se consideran seguros para descongelar alimentos, aquí tenemos 3, son por refrigeración, por cocción directa o por microondas. Si hablamos descongelación por refrigeración, nos referimos a que el alimento congelado, o sea, del congelador lo bajamos al refrigerador. Es decir, lo pasamos a descongelar por refrigeración, es decir, estamos descongelando a temperaturas controladas. Es decir, si nuestro refrigerador está funcionando correctamente, los alimentos no deberían pasar de los 4 grados centígrados. Por lo tanto, aquí estoy descongelando de manera que estoy evitando que haya un crecimiento de bacterias. Muchas veces cuando se descongelan alimentos, cuando empiezan a crecer bacterias. Entonces, si yo controlo la temperatura con la cual estoy descongelando, pues evito el crecimiento de bacterias. Es un punto muy importante. Acuérdense que el frío, ojo, el frío no mata bacterias, o sea, no elimina bacterias. El calor sí mata bacterias, pero el frío no las mata, solo como que las duerme, por así decirlo, ¿no? Las inactiva, ¿ok? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Entonces paso de alimento del congelador a la refrigeración. Claro, está aquí tomando en cuenta que el alimento, si lo descongelo por refrigeración, no se descongela rápidamente. Por eso tengo que tomar en cuenta que dependiendo a lo mejor la cantidad de producto que yo voy a descongelar, pues es el tiempo que yo con anticipación por el que tengo que bajarlo. Es decir, si yo sé que se me va a descongelar en un día, bueno, o sea, si yo lo voy a utilizar mañana, bueno, desde un día antes o 2 días antes, dependiendo de la cantidad, lo bajo al refrigerador para iniciar su proceso de descongelación. Y cuando yo lo voy a utilizar, pues ya está descongelado completamente. Claro está, ojo, recuerden que en un refrigerador, digo, para evitar un riesgo de contaminación, siempre los alimentos crudos deben ir hasta abajo, ¿ok? Porque si yo lo coloco hasta arriba, puede haber un riesgo de que pues la misma sangre o en el proceso de descongelación, que digo, no debería pasar, me contaminen los demás alimentos. Por lo tanto, siempre debo procurar, entre mi refrigerador, colocarlo hasta abajo, obviamente en un recipiente, de manera que evite que haya algún derrame o algo y que me contaminen los demás alimentos. Si hablamos de cocción directa, digo, estamos hablando de que es descongelación, un producto lo estamos descongelando y lo estamos pasando por calor directamente para cocinarlo inmediatamente. Y aquí nada más hay que tener en cuenta que a lo mejor, o quizá, digo, no todos los tipos de carne como que o sea, de que se pueden descongelar por cocción, sí, pero quizá no todos los tipos de carne como que se presten al momento de hacer este método, debido a que puede ser que sí llega a su temperatura de cocción, pero en cuanto a textura, digo, luego no es como que la adecuada, ¿no? A pesar de que sí lleva un proceso de cocción correcto,
luego la textura no queda bien, ¿no? Uno, por ejemplo, carne de pollo, que muchas veces si la descongelamos, perdón, si la descongelamos por método de cocción directa, luego se puede ver que la textura del pollo pareciera, no es que esté cruda, pero pareciera que está cruda y la textura no es la adecuada y no se hace agradable para consumir, ¿no? Digo, pero bueno, sí es un método que nos permiten descongelar alimentos. Y el otro es microondas, claro está, digo, aplicando calor por microondas, digo, en el cual descongelamos el alimento y lo pasamos a su método de cocción. O sea, estos dos de cocción y microondas, digo, estamos hablando que le estamos aplicando calor, es decir, no le damos como que el tiempo suficiente a las bacterias para crecer y reproducirse, porque cuando se está descongelando el alimento le estamos aplicando enseguida calor. Entonces el tiempo que le damos a las bacterias para crecer no es suficiente. Entonces de manera que, pues por eso se consideran seguras, ¿no? Porque estamos aplicándoles calor. ¿Y cuáles no? Claro está, que no deberíamos utilizar es al chorro de agua y a temperatura ambiente. Sobre todo estamos hablando de que descongelamos a temperatura ambiente. Digo, hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Pues repito, digo, en la región en la que estamos, digo, no hay mucho calor, mucha humedad, y la dejamos ahí por horas y horas la carne que se descongele. Estamos dando temperatura, le estamos dando tiempo, ¿ok? En el cual puede haber un crecimiento importante de bacterias. Y si luego, chispas, no voy a preparar carne, la vuelvo a congelar, ¿no? O sea, ese crecimiento de bacterias que ya hubo, recuerden, el frío no mata bacterias, o sea, las inactiva. Cuando yo lo vuelvo otra vez a descongelar, digo, y si lo hago a temperatura ambiente, todavía estoy generando más un crecimiento de bacterias, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta no descongelar a temperatura ambiente, ¿ok? Digo, y si hacemos el chorro de agua, digo, tampoco es un método recomendado, pero muchas veces, digo, puede ser que a lo mejor salvo una emergencia, solo así si fuera una emergencia de que chispas, digo, llegó alguien, un familiar o algo y necesito carne enseguida, ¿no? Bueno, puedo hacer el chorro de agua, pero es una emergencia, ¿ok? Bueno, aplico mi método de chorro de agua, que repito, no es el adecuado, pero si aplico el chorro de agua, debo tener en cuenta que el agua que esté cayendo no sea caliente, ojo, que el agua que esté cayendo no sea caliente, que el agua tampoco esté en contacto directo con la carne, sino que la carne esté en su mismo empaque, ¿ok? Y que la carne, que no esté nadando en agua, es que, le pongo lleno de agua y está nadando la carne, o sea, tampoco, porque también estamos generando un ambiente húmedo, y ambientes húmedos, recuerden, generan crecimiento de bacterias, ¿ok? Entonces, nada más, si hacemos el chorro de agua, digo, hay que tener en cuenta mucho esos procesos, y que no tarde mucho este proceso, claro está, que no tarde más de 2 horas. Pero si vamos a descongelar, deberíamos priorizar ya sea por refrigeración, por microondas o por cocción directa. ¿Ok? Ojo, ¿cuántas veces podemos descongelar un alimento? Una sola vez se deberían descongelar. O sea, el proceso de descongelación solo debe aplicarse una vez. Nunca debemos recongelar un alimento. Por lo que ya les había comentado el crecimiento de bacterias que ya hubo. Entonces, digo, no debo volverlo a congelar, ¿no? Muchas veces cuando vamos al súper, digo, agarramos carne, o sea, carne, entre comillas, fresca, digo, muchas veces los supers, digo, realmente no, esa carne no es fresca, ¿no? Sino es carne que tenían congelada y la descongelaron y es para vender. Y luego, ¿qué hacemos nosotros? Vamos, la volvemos, metemos al congelador, estamos recongelando esa carne, digo, hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? De preferencia, digo, que la carne, digo, sea fresca, o si no, digo, si yo sé que a lo mejor no la voy a consumir mañana, bueno, pues si voy a consumir mañana o pasado mañana, bueno, ya no es necesario que la meta al congelador, sino la dejo en refrigeración a que termine su proceso de descongelación y así mañana o pasado mañana yo ya la pueda consumir. ¿Okay? Muy bien. Ya que descongelamos nuestra carne, pues es importante que pasar al proceso de cocción de los alimentos. ¿Ok? Aquí digo, las normas, los estándares, digo, tanto normas nacionales, internacionales, pues nos establecen como temperaturas mínimas que deben alcanzar los alimentos durante su cocción, ¿ok? Y cuando hablamos de cocción de los alimentos, digo, depende del alimento, la temperatura mínima que se necesita para que pueda matar las bacterias y pueda ser seguro para consumo. En este caso, recuerden que les habíamos comentado que el calor es el que mata bacterias, ¿ok? Entonces, si hablamos de aves, carnes de aves en general, cualquier ave, incluida la carne molida de pollo, por ejemplo, pero cualquier ave en cualquier presentación. Si hablamos también de embutidos, ¿okay? Y si hablamos también de cualquier carne que sea rellena, o sea, que la preparación sea una carne rellena, una pierna de cerdo rellena, una pechuga de pollo rellena, digo, cualquier carne rellena,
durante su proceso de cocción deben alcanzar mínimo 74 grados centígrados por al menos 15 segundos. Es decir, es la temperatura mínima que debe alcanzar por ese tiempo para que puedan, que pueda ser seguro para su consumo, es decir, que puedan matar bacterias. Ojo, estoy diciendo la temperatura mínima que necesita para que pueda reducir o matar bacterias. ¿Ok? Entonces, repito, si hablamos de aves, embutidos y carnes rellenas, estamos considerando que mínimo esos alimentos deben alcanzar 74 grados centígrados. Hay que prestar mucha atención sobre las carnes de aves, como pollo, pavo, etcétera, porque aves es cocido o no lo consumo. O sea, no hay término medio en aves ni nada. O sea, el ave es un alimento muy peligroso. La salmonela, por ejemplo, que es una bacteria que puede encontrarse comúnmente, hay que tener mucho cuidado. Es decir, el ave tiene que estar completamente cocida. ¿Ok? Cuando hablamos de carnes de cerdo en general, carne de cerdo en trozo, por ejemplo, filete, carnes molidas, o sea, molidas de res, de cerdo, pescado, ojo, molida de aves entra dentro de los 74. Pero aquí estamos hablando carne de cerdo, carnes molidas de res, cerdo, pescado, carnes inyectadas, es decir, una preparación que es inyectada, y preparación con huevo que no sea para consumo inmediato, es decir, que yo voy a preparar un huevo, pero no lo voy a consumir enseguida. Eso se da mucho en los buffets, por ejemplo, ¿no? Mínimo deben alcanzar 69 grados centígrados o Celsius. Y el resto de los alimentos, en este caso estamos hablando de pescados, mariscos, carnes res en trozo, por ejemplo, y ojo, huevo para consumo inmediato, así que yo voy a preparar huevo para consumir ahorita, ¿ok? Bueno, esos alimentos mínimo deben alcanzar al menos 63 grados centígrados durante su proceso de cocción. Ojo, repito, son temperaturas mínimas que deben alcanzar, ¿ok? Para que puedan matar o reducir bacterias, ¿ok? Y bueno, rápidamente, ya estamos terminando, después de un proceso de cocción, supongamos que no vamos a consumir el alimento enseguida, sino ya hice una preelaboración, pero no es para consumir hoy, sino es para consumir mañana tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Es importante considerar que no debemos meter alimentos calientes al refrigerador. Es importante, creo que estamos conscientes de ello, que no se debe meter alimentos calientes a un refrigerador. Por lo tanto, tenemos que, debido a que, por ejemplo, si metemos alimentos calientes al refrigerador, ese calor que genere dentro del refrigerador va a hacer que suba mi temperatura ambiente del refrigerador. Y si la temperatura ambiente de mi refrigerador aumenta, la de los demás alimentos obviamente también va a aumentar. ¿Okay? Entonces, entran en la zona de peligro de temperatura, de manera que me empieza a descomponer los demás alimentos. ¿Okay? Claro está, yo hago trabajar más el refrigerador y a la larga, se echa a perder más rápido, ¿no? Pero bueno. Entonces, debemos aplicar un proceso de enfriamiento, aquí, no, o sea, con el mismo objetivo de no meterlos calientes, pues, hacer un proceso que le conocemos como enfriamiento rápido, ¿ok? Que no debe durar más de 4 horas, en donde el alimento caliente, si es mucho, lo ponemos en recipientes más pequeños y le colocamos hielo alrededor, ¿ok? Le colocamos hielo alrededor, ¿para qué? Para que se vaya enfriando más rápidamente. Aquí sí es importante que mientras está en el hielo, o sea, alrededor del hielo, lo vayamos moviendo con cierta frecuencia para que la temperatura del alimento se vaya uniformando y no se me eche a perder. Entonces, lo coloco en hielo y debe bajar a una temperatura ambiente de alrededor de aproximadamente 20 grados centígrados. ¿Para qué? A esta temperatura de 20 grados, pues ya está apto para meter al refrigerador. Entonces, lo pongo en hielo, lo muevo, lo voy moviendo con cierta frecuencia y le llega a 20 grados aproximadamente, una temperatura ambiente, y esto debe ser un proceso máximo de 2 horas. Una vez que ya alcanza temperatura ambiente, lo meto al refrigerador. Y en el refrigerador debe alcanzar, recordemos, al menos 4 grados centígrados, que en máximo otras 2 horas debe alcanzar los 4 grados. En total, este proceso no debe tardar más de 4 horas. ¿Ok? Aquí es muy importante, ¿no? De que si es poquito alimento, chisme, es que no tengo hielo, ¿no? O sea, si no podemos controlar la temperatura, tenemos que controlar el tiempo. Si en 1 hora ya se enfrió, ya llegó a temperatura ambiente mi comida, ya lo meto al refrigerador. Aquí a lo que voy es que es importante no meter alimentos calientes al refrigerador, de manera que los demás alimentos que están en el refrigerador, pues no se descompongan. ¿Ok? Supongamos que, bueno, ya lo refrigeramos, llegó al día siguiente y lo voy a consumir ahora sí. Es decir, el alimento que me quedó, a lo mejor lo metí al refrigerador y lo voy a consumir al día siguiente, lo voy a recalentar, ¿no? ¿Ok?
En el caso de recalentamiento, digo, los alimentos que vayamos a recalentar deberían alcanzar mínimo 74, eso es en general para todos, mínimo 74 grados centígrados por al menos 15 segundos. Eso es en general para cualquier alimento. Ojo, un alimento recalentado solo debe recalentarse una sola vez. No es que, por ejemplo, ¿no? Como muchas veces hacemos en Navidad, ¿no? En Año Nuevo, de que el pavo, o en general el guiso que hagamos, ¿no? De que lo recalentamos, lo recalentamos, y lo recalentamos, y lo recalentamos, ¿no? Y el famoso recalentado que se recalienta muchas veces, digo, hay que, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Solo recalentar la cantidad de alimento que vayamos a consumir. Y no de que recalentamos todo, y se enfría, lo vuelvo a meter, y al día siguiente lo vuelvo a recalentar todo, ¿no? O sea, hay que evitar eso. O sea, evitar el recalentar muchas veces. Solo debemos hacerlo una vez. Por lo tanto, siempre que voy a recalentar, repito, el alimento, solo debo hacerlo o solo sacar la cantidad que voy a consumir, ¿ok? O que se va a consumir, digo, por toda mi familia. Y no, para no recalentarlo muchas veces, ¿sí? Muchas veces cuando lo vamos recalentando, además de que hay un riesgo de crecimiento de bacterias, pues estamos modificando la textura del alimento y luego ya no se vuelve agradable, ¿ok? Y bueno, una vez recalentado, ese alimento no debe, recordemos lo del tiempo, no debe pasar más de 2 horas para que ese alimento sea servido servido y consumido. Por lo tanto, digo, hay que tener muy en cuenta esto. Lo recaliento y bueno, ya lo estoy consumiendo enseguida, evitando que pasen más de 2 horas, ¿ok? Y por último, digo, ya que nosotros servimos los alimentos en nuestra mesa, pues digo, siempre aquí, digo, la parte de la higiene pues se mantiene, ¿no? Siempre es importante que nuestros platos, nuestros vasos, cubiertos, pues estén limpios y desinfectados, claro está. Y es importante que cuando manipulemos estos utensilios, digo, no los toquemos por las partes que van a estar en contacto con la boca, pues, de nuestros familiares, ¿no? O con mi boca. Es decir, que el vaso, el plato, el cubierto, no agarrarlo desde la parte o la boquilla, por ejemplo, o que va a estar en contacto con nuestra boca, sino de los mangos, por ejemplo, o de la parte de abajo del vaso, ¿ok? Para evitar cualquier riesgo de contaminación por nuestras manos, ¿ok? Que es ya nuestro paso final, desde que cuando el alimento ya llega a nuestra mesa y los vamos a consumir, ¿ok? Digo, como dije al principio, podemos hablar horas y horas, o sea, fácil 7, 8 horas fácilmente de higiene de los alimentos, pero digo, bueno, o sea, aquí nada más tocamos los aspectos generales, mínimos que necesitamos para tener en cuenta, ¿no? Al momento de antes, durante y después del consumo de nuestros alimentos. Pero bueno, digo, eso sería todo. Ay, excelente, excelente, Pablo. La verdad es que cada vez que uno ve estas capacitaciones o cursos, hace uno así 200 veces, porque la verdad es que así como de repente somos todos muy descuidados al momento de comer, ¿no? Sentimos que como que lo que comemos no tiene ningún impacto. Lo mismo nos pasa con la higiene, o sea, algo pasa que la verdad es que hay muchísimas cosas que hasta de alguna manera los que hemos tenido, ¿no? La preparación, ¿no? Hemos estudiado, tomado capacitaciones, también hay cosas que son súper importantes desde lo que quieran, el tema de la congelación, el tema de cómo guardamos los alimentos, cómo escoramos las cosas en el refrigerador, cómo higienizamos frutas y verduras. O sea, hay muchísimas cosas que tenemos que tener pendientes al momento de comprar, almacenar, higienizar alimentos, y la verdad es que muchas veces no lo hacemos, ¿no? Decidia el tiempo, lo que quieras, pero luego, como decía Pablo, ¿no? Oye, me hizo requete mal algo, ay, seguro venía malísimo del restaurante o del súper, y a lo mejor yo lo contaminé aquí en mi casa, ¿no? O no lo descongelé como debía de ser, o lo cociné con las manos con pintura, con las manos sucias, con las uñas sucias. Entonces, definitivamente, el manejo de alimentos, pues es un tema que no debemos de dar por tomar a la ligera, ¿no? Y lo mismo de importante y de valioso es en un lugar donde se sirven alimentos, un comedor industrial, como pues en nuestra misma casa, ¿no? Sí, es algo que comentaba Pablo en la plática de las estrategias, que muchas veces les digo, pareciera ser algo que deberíamos de manejar todos, pero muchas veces lo olvidamos y eso es lo que tenemos que recordar hoy.
Por eso la intención, digo, el objetivo de Pablo en esta plática era, pues ahora sí, reafirmar el conocimiento de que todo esto que se ha platicado se puede realizar en la casa sin ningún inconveniente con lo que tengamos. Han habido algunas preguntas, Ili, si me permites responderlas. Con mucho gusto, por favor. Ay, bueno, he estado respondiendo algunas preguntas que me mandan por el chat, pero hay una en específico que veo que han estado comentando sobre el vinagre y sobre el bicarbonato. ¿Okay? Es muy importante tomar en cuenta esto. Ahorita, por la situación que estamos pasando, pues hay mucha información, ¿verdad? Ahorita digo todo, y me da mucho gusto que todos estemos interesados en esto, pero también hay que tener cierta mesura en la información y seguir informándonos. O sea, cuando yo tenga una duda, hay que seguir informándonos e ir a fuentes fuentes sólidas de información científica validada. Con respecto al vinagre, recordemos que el vinagre su medio es un medio ácido. El vinagre como tal no es un desinfectante eficiente ni para alimentos ni para superficies. Ese medio ácido del vinagre puede complicar mucho más las cosas. Por lo tanto, estamos hablando de que no se debe de utilizar. ¿Qué es lo que debemos de utilizar en nuestra casa para desinfectar superficies o alimentos? Ya lo comentó Pablo. Cloro, yodo. Si tenemos la opción de sales cuaternarias, adelante. ¿Okay? Tenemos la opción. Pero de preferencia, utilizar esos medios que son los que más tenemos disponible en ese sentido. Por lo tanto, el vinagre no podríamos decir que es un buen desinfectante para estos tiempos. Al igual que el bicarbonato. El bicarbonato, ¿cuál es su función? Regular un medio ácido para dejarlo alcalino, o sea, donde no hay crecimiento de bacterias. Pero estamos hablando de que no mata al coronavirus, o sea, no puede ser un factor que elimine el coronavirus. Este solamente va a fungir para darle un medio alcalino, pero el coronavirus es muy resistente, o sea, es muy duro, o sea, no quiere morir muy rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí también la evidencia nos dice que el bicarbonato no es tampoco una opción para desinfectar. Yo creo que ahorita lo que, digo, hace mucho tiempo nos dice que tenemos que seguir reafirmando es utilizar esos químicos que hoy por hoy sí se ha comprobado que tienen una efectividad en ello. Y sobre la plata coloidal es uno de los productos que también tenemos al alcance cuando vamos de compras, etcétera. La parte de la plata coloidal, pudiéramos decir que para un consumo de casa, sí podríamos decir que es adecuado porque su poder germicida no es muy alto, o sea, es el adecuado para matar las bacterias que podemos tener en la casa. A nivel industrial no es muy recomendable, pero si no tienes otra, o sea, lo que dispones es la parte del cloro, utiliza también cloro a la concentración que comentamos con Pablo. Es muy importante las concentraciones. Le voy a poner más para que tenga más poder. No. Es lo adecuado, es lo que se debe de utilizar. Y hay que seguir las instrucciones del fabricante. Entonces, sí, muy importante con la información, digo, por ejemplo, el vinagre, el bicarbonato, la parte coloidal, no todos cumplen con una función adecuada más en estos contextos, pero sí les digo, hay que seguir informándonos al respecto. Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? De repente pensamos que porque estamos en casa, de repente podemos igual hacer como menjurjes hasta con el tema de la higiene y de la limpieza, y no es así. O sea, podemos contaminar nosotros también los alimentos con los mismos desinfectantes. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. O de repente algunos remedios caseros nos pueden hacer pensar que efectivamente ya desinfectamos y pues no es así. Entonces, me parece que sí es bien importante. Recuerden que esta plática se va a quedar en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán. Entonces, si alguien necesita como volver a verla, ¿no? Para tomar alguna foto, hacer algún apunte, por favor, siéntanse con la libertad de regresar a la grabación
Y quien quiera esta grabación, nos están preguntando, con mucho gusto la puede solicitar a direcciondenutrición@ssy.gov.mx y con mucho gusto les hacemos llegar la grabación de la siguiente presentación. Pero me parece que digo, independientemente de todas las capacitaciones que hemos tenido, yo creo que esta ha sido de verdad de las más valiosas porque esto aplica antes de COVID, COVID y después de COVID, ¿eh? O sea, el tema de la higiene de los alimentos no es algo que, bueno, ahorita por el COVID, digo, eso es algo que pues siempre ha existido, ¿no? Y ya sea alimentos para una persona si vivo solo o con mayor razón si dependen de mis hábitos, ¿no? De mis prácticas de higiene, pues si tengo gente en la familia, adultos mayores, niños, pues definitivamente con mayor razón y con mayor cuidado hay que tratar el manejo de los alimentos. Perfecto. Y hay varias preguntas que ya estuvo contestando la maestra Yukari. Déjenme checar nada más aquí en Facebook si hay alguna pregunta adicional. No, me parece que todas las preguntas han prácticamente sido contestadas. Excelente, perfecto. Muy bien. Pues yo les quiero agradecer inmensamente a ambos, tanto el licenciado Pablo como maestra Yukari, por esta capacitación del día de hoy. Ojalá que de verdad puedan poner en práctica pues todos los consejos que nos han dado, desde lo que hacemos, de dónde vienen los alimentos, en dónde compramos los alimentos, cómo debemos de comprarlos, este orden de primero los abarrotes, por ejemplo, o lo que no va frío y de último lo frío. De hecho, hay hasta supermercados que te obligan a hacerlo al revés, ¿verdad? Porque generalmente los congelados y las verduras están hasta el final. Entonces, generalmente es lo último que haga o lo primero que agarras, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto y, pues, por supuesto, todo lo que implica ya que tenemos en casa los alimentos y, pues, cuando ya los tenemos preparados, qué hacer con los sobrantes, bueno, todo eso es muy importante. Así que, pues, muchísimas gracias. Les agradecemos en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, de la Secretaría de Salud y de la Dirección de Nutrición, a ENSA Consultores, a través de su directora, la maestra Yukari Rodríguez Góngora, y también al licenciado Pablo Pech, que también es un consultor, un capacitador de ENSA Consultores, pues que nos hayan traído esta capacitación. Les agradecemos muchísimo a todos su participación, tanto quienes nos siguieron en Facebook como quienes nos siguen en Zoom. Les recuerdo, dirección de nutrición @ssy.gov.mx, por si alguien gusta la grabación del día de hoy, con mucho gusto se las hacemos llegar. Pues muchísimas gracias, Yukari, muchísimas gracias, Pablo, gracias por acompañarnos y que tengan un excelente fin de semana ambos. Muchas gracias. Un saludo a todos. Saludos. Gracias.